Capítulo 264. La nueva convivencia. Domingo 5 de junio de 2023. Habían pasado aproximadamente 5 días desde que terminaron las clases en Nevermore. Luke, quien había hecho una visita sorpresa el Wednesday antes de que cerrara el año escolar, acompañado de Mira, nunca había imaginado que el verdadero giro explosivo de esa noche no sería una misión de rescate enfrentando al anciano demoníaco Spellemans, sino más bien la propuesta inesperada de su novia gótica: comenzar una relación poliamorosa que incluyera a su exnovia, Enid. Sí, eso definitivamente había sido más impactante que ver a Margaret Spellman estallar en llamas e implosionar, mientras Luke la lanzaba hacia el cielo a velocidad sónica. Cuando regresaron a la mansión Adams, Enid no los acompañó de inmediato. Tuvo que volver a casa para recoger más cosas: ropa, libros y, lo más importante, hablar con su familia. Aunque ya tenía 16 años y, como paria, tenía independencia legal para tomar sus propias decisiones, Luke sabía que hablar con su madre, Esther Sinclair, no sería fácil. La recordaba bien de cuando salía con Enid. Estricta, crítica, con una mirada que lo analizaba como si siempre estuviera a un paso de lastimar a su hija. La idea de tenerla de nuevo como futura suegra era rara. Posible, pero rara. Aún así, Enid no tardó mucho. Un día después de terminar las clases, apareció en la mansión con 2 maletas, una mochila y una sonrisa decidida. Llevaban 4 días viviendo juntos desde entonces. Era una disposición extraña en la enorme mansión Adams. Luke, Wednesday, Enid, Natasha, Puxley, Lurch, Morticia, Fester, Gómez, Eudora Adams, Tim y la pequeña y salvaje Mira. Enid tomó una de las muchas habitaciones de invitados y la transformó rápidamente a su gusto. El aire sombrío y gótico de la mansión se vio invadido por colores pastel, iluminación suave y almohadas con forma de adorables animales. Colocó pegatinas en los espejos, un difusor de lavanda y peluches en la cama, creando una atmósfera de calidez y dulzura en medio de esa elegante pesadilla de castillo victoriano. Luke, por su parte, había tenido su propia habitación durante mucho tiempo. Allí guardaba su computadora de alta gama, su televisor, su espacio. Lo mismo con Wednesday. Aunque dormía casi todas las noches con él, nunca cedió su habitación. Ambos valoraban sus propios espacios. Les gustaba tener santuarios individuales, aunque la habitación de Luke se había convertido prácticamente en el dormitorio principal compartido, ya que era allí donde veían películas y hacían ese tipo de cosas. No era una mazmorra del siglo XV como la habitación de Wednesday. Los 4 días que Luke pasó viviendo con Enid no habían sido precisamente cómodos, pero tampoco un desastre. Había una constante extrañeza, sí, una sensación de estar en territorio desconocido. Pero Wednesday se encargó de mediar, de mantener la tensión equilibrada, incluso actuando extrañamente proactiva. Había aprendido que si quería que esto funcionara, tendría que tender puentes. Por un lado, Luke se sentía extraño con la situación y, por el otro, Enid estaba demasiado nerviosa para entablar conversaciones naturales con él. Enid se comportó como solo podía hacerlo alguien que realmente conocía a Luke. No lo sofocaba. No lo perseguía. No era insistente ni pegajosa. Simplemente estaba ahí, atenta, amable, cálida en los momentos oportunos y tranquila en otros. Como si entendiera que el proceso de enamorarse de nuevo no se trataba de seducción, sino de resonar con su corazón una vez más. Para Luke, era una sensación extraña. Como si ahora fuera la presa, el objeto a conquistar. Estaba acostumbrado a proteger, liderar, controlar. Y en esta nueva situación, a veces, se sentía como la damisela que necesitaba ser perseguida. Un pensamiento absurdo, pero persistente. Era un usuario de 4 auras que había revolucionado una situación crítica, salvando a Wednesday, Enid y a los demás. Su entrenamiento lo había situado entre la élite del mundo de los marginados, lo sabía. En la práctica, solo los ancianos demoníacos y el propio Edward Spellman representaban una amenaza real para él. Los miembros restantes de la segunda rama de los Spellman, sus aliados acechando en las sombras, no eran oponentes. Con su nivel actual, sobre todo con Eclipse, Luke podría eliminarlos en segundos. Quizás algunos aguantaran un par de minutos. Eso era todo. Eso sentirse vulnerable en una situación emocional lo desconcertaba. Resultaba casi irónico que, tras sobrevivir a peleas brutales y matar psíquicos con siglos de poder, el romance fuera lo que lo inquietaba.
La idea de una chica intentando hacer que se enamore de nuevo. Mirándolo no como algo insuperable, sino como algo precioso. Por supuesto, nada de esto era un drama adolescente común y corriente. Este no era un verano normal. No eran jóvenes de 16 años planeando viajes y campamentos. Este era el preludio de la guerra. Habían capturado a los dos gemelos Spellman. Y tres figuras encapuchadas que habían estado operando como aliados secretos de los Spellman. Todos los días, había reuniones en la mansión Adams con Gómez, quien ocupaba una posición de alto rango en el Consejo de Marginados, junto con otros miembros del Consejo como Octavius, el líder de la otra rama de Adams, y más. Había informes, mapas, planificación de misiones y los interrogatorios e intrusiones mentales habían comenzado, apuntando a las mentes de las gemelas Spellman, Anna y Jane. Anna y Jane fueron los últimos miembros vivos de la rama principal de Spellman. Los Spellman tenían dos ramas principales, pero la más poderosa era la línea patriarcal. Elliot, su hermano Gabriel, su madre Margaret. Una usuaria dual. Y así sucesivamente. Sin embargo, esa rama patriarcal había sido prácticamente exterminada por Luke, junto con Wednesday, Fester y otros. Según la información que tenían, solo 8 Spellman de la otra rama seguían con vida, incluidos 2 adolescentes de la edad de Luke y un preadolescente de unos 11 años. Las mentes de Anna y Jane no eran fáciles de penetrar. Contaban con defensas psíquicas avanzadas, probablemente implantadas por ancianos demoníacos expertos en tales artes para evitar que sus secretos cayeran en manos enemigas si las capturaban. Afortunadamente, no tenían defensas de tipo suicida, aquellas que matan al anfitrión desde dentro en el momento en que se detecta una intrusión. Charles, el mentor telepático de Luke, lideró el equipo de intrusión mental junto con otros psíquicos de alto nivel. En los últimos días, habían logrado extraer información importante. Primero, el número exacto de ancianos demoníacos restantes. Originalmente eran 11. 4 ya habían sido eliminados. Mortimer, Aldrich, Véspera y otro, abatido por Gómez y Fester, dejando 7 aún activos, incluyendo a Edward. Otra información clave que lograron obtener fue la ubicación de la base secreta en uso. Tenían una dirección, y aunque los agentes del Consejo la encontraron vacía al llegar, les proporcionó un buen punto de partida para rastrearlos. Más allá de eso, no había mucha más información importante que pudieran extraer. La identidad de los aliados alados de los Spellman seguía siendo un misterio incluso para Anna y Jane. Todos los colaboradores externos operaban bajo máscaras e identidades falsas. El círculo era hermético. Solo Edward, y quizás 1 o 2 líderes de alto rango, conocían la verdad. Era una estrategia lógica. Si alguno de sus espías dentro del Consejo era descubierto, toda la red colapsaría. Con esa información agotada, los gemelos habían dejado de ser útiles. Su ejecución pública estaba prevista para dentro de 3 días, en la sede central del Consejo. Fue una decisión simbólica. Una muestra de autoridad. Un mensaje. Los traidores no serán perdonados, aunque lleven sangre noble. Pero también fue una provocación. El Consejo quería ver si los Spellman se atreverían a aparecer. Si intentarían rescatar a los 2 últimos herederos de una rama casi extinta. Si cometían ese error, todo estaba preparado. Defensas, trampas, armas poderosas y los guerreros más fuertes del Consejo, listos para la batalla. Luke, Wednesday, Enid, Gómez y los demás también estarían allí. Y si Edward llegaba, sería el momento. El enfrentamiento que todos sabían era inevitable. Solo faltaban 3 días para que la guerra dejara de ser escaramuzas y ataques rápidos, y se convirtiera en una batalla frontal, la más destructiva hasta entonces. Es decir, si los Spellman decidieran intentar una misión de rescate. En cuanto a Luke, le pareció una buena idea. Y si los Spellman lo conseguían, Anna y Jane no le parecían una amenaza seria. Mientras meditaba sobre estas posibilidades, un puño pasó a centímetros de su rostro, rozando su mejilla con una ráfaga de viento seco. «Concéntrate», gruñó una voz firme. Luke meneó la cabeza, volviendo a la realidad, y contraatacó con un rápido golpe de rodilla dirigido directamente al abdomen de su oponente, Natasha. Apenas tuvo tiempo de transformar su palma en una superficie metálica y endurecida, bloqueando el golpe directamente. El impacto resonó con un golpe sordo y pesado. La fuerza fue tal que la empujó hacia atrás unos pasos, dejando marcas en el suelo de entrenamiento.
Natasha bajó la mano, dejándola volver a su forma habitual. La estrechó rápidamente, con una media sonrisa. Vaya. Incluso distraído, puedes luchar contra mí conteniéndote y usando solo tu aura verde. Dijo, en parte impresionada, en parte orgullosa. Luke respiraba por la nariz, apenas levantando el pecho. Estaban en la sala de entrenamiento subterránea de la mansión Adams, completamente insonorizada y reforzada. Llevaba casi 2 horas entrenando con Natasha. Pero no a toda potencia. No, eso sería inútil. Las reglas eran claras. Sin aura blanca, sin aura azul, sin aura amarilla. Sin clarividencia, sin poderes mentales, sin órdenes, sin telequinesis. Solo su cuerpo, realzado por el aura verde, la fuente de su fuerza bruta, velocidad y reflejos puros. Si usaba su aura blanca, podía leer las intenciones de Natasha con antelación o ver cada movimiento antes de que sucediera. Si usara la telequinesis, podría derribarla sin siquiera tocarla. Y si usaba sus poderes mentales, podía atraparla en ilusiones, congelar sus movimientos o leer sus pensamientos para saber exactamente dónde atacaría, terminando la pelea en segundos. Pero ese no era el objetivo. Estaba entrenando al límite de sus límites con el único propósito de fortalecer su aura verde. Llevando su cuerpo al límite, superando el fallo muscular. Forzando su sistema cardiovascular. Agudizando sus reflejos sin depender de ninguna de sus otras auras. Desde que había despertado su aura verde hacía menos de 1 año, era el más subdesarrollado de todos. Su fuerza con el aura verde ahora se acercaba a las 6 toneladas, no estaba mal, pero era demasiado poco comparado con enemigos que fácilmente podrían poseer 20 toneladas de fuerza o más. Por supuesto, contra enemigos letales, no confiaría solo en el aura verde. Pero si pudiera aumentar su fuerza base, y luego mejorarla con telequinesis o eclipse, sería mucho más poderoso. Y la verdad es que aumentar el nivel de su telequinesis era mucho más difícil, por eso ahora estaba centrado en su aura verde. Para este tipo de entrenamiento, Natasha fue una excelente compañera de entrenamiento. Aunque la mayoría de los cambiaformas no se especializaban en fuerza bruta, siendo su don la adaptabilidad, no el poder bruto, Natasha era una excepción. Mediante antiguos rituales, años de práctica y un dominio preciso de su habilidad, había elevado su fuerza base a más de 5 toneladas. Su cuerpo podía mutar entre tejido reforzado, metal y formas acorazadas. Combinaba brutalidad y técnica con décadas de experiencia. Entonces, cuando ella y Luke pelearon usando solo su fuerza básica, estaban muy igualados. Natasha tenía una mejor técnica en artes marciales, pero con toda la experiencia que Luke había adquirido a través de su feroz entrenamiento con Gómez, Fester y Stalin, sus habilidades de combate actuales estaban lejos de ser insuficientes. ¿En qué estabas pensando?, preguntó Natasha, haciendo crujir su cuello con un pequeño chasquido. Estabas distraído. ¿Tu nueva relación poliamorosa? Luke hizo una mueca ante esa última pregunta. Por supuesto que Natasha lo sabía. ¿Cómo iba a explicarle que, de la nada, su exnovia había venido a vivir aquí? Conociendo la personalidad de Wednesday y la suya propia, no había forma de que pudiera mentirle a Natasha. No es eso. La ejecución. Me pregunto si Edward aparecerá, si intentarán rescatarlos o algo así. Respondió Luke, secándose el sudor de la frente con el dorso del brazo. ¿Y quieres que aparezca?, preguntó Natasha, observándolo con seriedad. Luke se encogió de hombros. No me importaría. Quiero que esto termine. Natasha lo miró atentamente. Sabía lo que eso significaba. Lucas no hablaba por ego ni por arrogancia. Hablaba como alguien cansado de esperar, alguien que lo único que quería era que la guerra terminara ya. Aún puedes mejorar mucho tu aura verde. Y cuando eso suceda, nadie podrá detenerte. Así que es mejor que la batalla final no llegue todavía. Con solo unos meses más, podrías aumentar mucho más tu fuerza física y regeneración. Necesitas paciencia. Dijo Natasha, dando vueltas, lista para la siguiente ronda. Luke asintió. Ya lo sé. Juguemos una ronda más. Dijo, flexionando los dedos. Pero esta vez, nada de sermones a mitad de la pelea. ¿Sermones?, respondió Natasha, arqueando una ceja. Te cuidé durante años. Me he ganado el derecho. El combate de entrenamiento continuó. Capítulo 265. La venganza reclamada 1.
Después de unos minutos más, el ritmo del entrenamiento de Luke y Natasha empezó a disminuir. Llevaban casi 3 horas. Natasha jadeaba levemente. A pesar de su vasta experiencia, su cuerpo no poseía la regeneración ni la resistencia prolongada que otorgaba el aura verde de Luke. Él podía entrenar durante horas sin perder el aliento. Ella, aunque formidable, era más humana en ese aspecto. Eso es todo por mi parte, declaró Natasha, levantando una mano. Debes seguir adelante, esforzarte al máximo y sentir el agotamiento. Luke asintió, no tan cansado como ella. Para esforzarse de verdad, necesitaría seguir entrenando, probablemente 2 horas más. Dio unos pasos a un lado y le entregó una toalla. Gracias por la ayuda. No me des las gracias. A mí también me ayuda, y me alegra ser útil, dijo Natasha, tomando la toalla y empezando a secarse el sudor. Dile simplemente de nada. Como cualquier persona normal, respondió Luke, lanzándole una botella de agua fría. Natasha agarró la botella con facilidad y esbozó una leve sonrisa. Bien. De nada. Ahora sigue entrenando y rompiéndote los huesos para hacerte más fuerte, dijo mientras caminaba hacia la puerta. Menos de 5 minutos después de que Natasha se fuera, la puerta se abrió de nuevo. ¿Interrumpo algo?, preguntó una voz adolescente, apagada y con una cadencia peculiar, como si no supiera si hablar o permanecer en las sombras. Luke giró la cabeza al dejar caer la toalla en el banco. Era Pugsley. De aspecto desaliñado, con ojeras tenues y una expresión neutra más propia de un forense que de un adolescente, allí estaba, el hermano menor de Wednesday. Acababa de terminar su 9º grado en Nevermore, su primer año oficial en una academia de marginados. Luke sabía, por las palabras de Wednesday y algunas conversaciones, que antes de asistir a Nevermore, Pugsley había sufrido acoso escolar en una escuela normal. Lo irónico era que tenía suficiente poder para matar a toda su clase si quisiera. Pero su personalidad retraída y reservada, combinada con su crianza Adams, más inclinada al sadismo creativo que a la venganza impulsiva, significó que soportó más de lo que cualquier paria promedio hubiera soportado. Eclipsado por el carácter dominante de Wednesday y los miembros más extravagantes de su familia, Pugsley siempre había preferido mantenerse al margen. Aún así, no era menos Adams que los demás. Su fascinación por lo macabro era evidente a diario. Cuando Luke empezó a salir con Wednesday, Pugsley no lo aprobó. En su mente, nadie era digno de su hermana. Pasó un verano entero planeando intentos de asesinato, desde diversas trampas hasta un último intento con un rifle de francotirador de uso militar. Fue entonces cuando Luke dejó de tolerar sus torpes intentos de asesinato y se hartó. Golpeó a los 2 primos que ayudaron a Pugsley en ese complot, y cuando estaba a punto de romperle algunos huesos, Wednesday intervino. Ella no lo detuvo a la fuerza. Solo le pidió que no lo hiciera, pero fue una petición, no una orden. Si Luke realmente hubiera querido hacerlo, ella no habría luchado contra él para proteger a su hermano pequeño. Luke, en uno de sus raros momentos de misericordia, decidió perdonar a Pugsley. Eso no significaba que lo hubiera olvidado. Su venganza seguía en suspenso. A partir de ese momento, su relación cambió. Pugsley dejó de verlo como un rival y empezó a respetarlo. Nunca lo dijo en voz alta, pero admiraba a Luke, el hombre que mató al patriarca Spellman, que derribó a los antiguos Spellman, que despertó 4 auras y que era considerado por el Consejo de los Marginados como una figura importante, no por su linaje o influencia política, sino por su poder bruto. No, solo estaba entrenando, respondió Luke. ¿Qué quieres? Pugsley bajó un poco la cabeza, incómodo. Luego respiró hondo. Quiero entrenar contigo, dijo. No me dejan hacer nada en esta guerra. Ni una sola misión. En la batalla de la finca Marlowe, cuando llegué, no quedaba ni un solo enemigo con vida. Luke lo observó en silencio durante unos segundos. Y no habría importado si hubieras llegado antes. Solo habrías sido una carga. La respuesta fue seca y directa. Pugsley frunció el ceño levemente, herido en su orgullo. Hasta Nira fue a luchar. Va de misión con el tío. ¿Por qué yo no? Tengo 2 auras, respondió Pugsley, ofendido. Luke arqueó una ceja. Mira, repitió. Aunque parezca de tu edad, o incluso mentalmente más joven, Nira ha vivido más de 50 años. Es una criatura mitológica. Un wendigo de sangre noble. Su fuerza física base es de 20 toneladas.
Sus reflejos son los de una bestia de élite. Tiene garras que cortan el acero y una regeneración comparable a la de los hombres lobo. Luke continuó con tono firme. Tú, incluso con 2 auras, eres una carga en este tipo de batalla. Si un demonio de bajo nivel te golpea en el pecho, acabarás en una bolsa para cadáveres. Tu madre lo sabe, y por eso no te envía a estas misiones. Los Morrax son los demonios más comunes y más débiles de la cadena alimentaria demoníaca. Aún así, no hay que confundir las cosas. Ser los más comunes y de menor rango no significa que sean débiles. Durante el ataque a la mansión Petropolus, el día del cumpleaños de Ajax, varios estudiantes de Nevermore, compañeros de clase de Luke, tuvieron dificultades para lidiar con ellos. Nao, Eugene y otros. Hubo muertes, e incluso los sirvientes más veteranos pasaron momentos difíciles. En el pasado, ver un Morrak era raro. Pero ahora, con los Speedman orquestando la guerra desde las sombras, estos demonios eran como sabuesos. Aparecían por docenas, casi como perros de guerra, obedeciendo las órdenes de sus oscuros amos. Para Luke, derrotar a docenas de Morrax es solo un calentamiento, gracias a su clarividencia, la fuerza física potenciada por su aura verde, su telequinesis y, por supuesto, su arma del alma eclipse, que le permite cortar la carne de los demonios como si fuera mantequilla caliente. Pero no todos eran él. Antes de que Puxley pudiera decir nada más, Luke lo interrumpió. A pesar de controlar la electricidad y la oscuridad, tu velocidad es lenta comparada con la de un Morrak, tus reflejos son peores y tus escudos de sombra son demasiado frágiles. Tu madre lo sabe, y aunque adore la muerte y todo eso, no es idiota. Lo mismo con tu padre. Ama el peligro, no el suicidio. Puxley apretó los puños, conteniendo la mezcla de ira, vergüenza y frustración. Sabía que Luke tenía razón. Su aura negra, aunque poderosa, aún era débil, y la usaba más para esconderse, emboscar o desorientar, que para el combate directo. Su poder eléctrico era aún más reciente. Lo había despertado hacía apenas unos meses. Con suerte, podría paralizar a un oponente con su propio poder. Pero a un Morrak, un Speedman o a uno de sus aliados más curtidos en la batalla, apenas les haría gracia. Claro, podría pelear con niños de su edad, pero no con el tipo de marginados involucrados en batallas como estas. Luke suspiró, cruzándose de brazos. Pero oye, no serás una carga durante toda la guerra. Puedes mejorar tu poder con entrenamiento y dolor. Si me comparo contigo, en 9º grado tampoco habría podido hacer mucho contra Morrax ni parias más experimentados. Al comenzar el 9º grado, Luke solo tenía 2 auras, amarilla y azul. Si se hubiera enfrentado a un Morrak con una fuerza de unas 8 toneladas y un cuerpo duro como el acero, su muerte habría sido casi segura, a menos que lograra eliminarlo con poderes mentales, ya que su cerebro era su punto débil. Puxley levantó la vista, confundido. ¿En serio? Necesito un muñeco de entrenamiento. Necesitas hacerte más fuerte para que te dejen participar en batallas reales. Todos ganan. Puxley entrecerró los ojos, desconfiado. ¿No me vas a usar como saco de boxeo? Claro que no. No soy tu hermana ni tu tío. Dijo Luke con una sonrisa burlancia. Solo usaré mi aura verde. Llevo horas entrenando sin parar, así que ya estoy cansado. Te prometo que apenas sentirás el impacto. Psicópata exhausto. Murmuró Puxley antes de dar un paso al frente. Bien. Solo. No me mates, ¿de acuerdo? Luke caminó hacia él y se detuvo a poco más de 1 metro de distancia. Bien, empecemos por lo básico. ¿Cuál es tu defensa frontal más fuerte? Puxley no dudó. Un escudo de sombra. Wednesday me enseñó a hacer uno. Es el mejor que tengo hasta ahora. Perfecto. Luke asintió. Créalo. Tienes 3 segundos. Después, le daré un puñetazo. Mi fuerza actual es de unas 6 toneladas. Un Morrak promedio tiene 8. Así que esto te ayudará a ver qué tan lejos has llegado. Puxley tragó saliva con dificultad, levantó ambas manos y la oscuridad se condensó rápidamente formando un escudo opaco frente a él. Luke asintió. Exactamente 3 segundos después, Luke atacó. Un puñetazo limpio, ejecutado con una técnica perfecta. El escudo explotó con un chasquido seco, sin ofrecer resistencia. La sombra se disolvió como humo desgarrado por una tormenta. El puño de Luke se detuvo a centímetros del estómago de Puxley, dejándolo paralizado. ¿Lo ves?
Un Morag no te dará ni 3 segundos para prepararte. Y no te atacará de frente por cortesía. Te desgarrará con sus garras antes de que termines de canalizar tu poder. Dijo Luke. Puxley tragó saliva con dificultad. No dijo nada. Solo asintió, con el orgullo herido, pero con una comprensión clara. Tu escudo es útil para pelear contra niños de tu edad. Tardará mucho en resistir un impacto real. Si quieres sobrevivir antes de que eso ocurra, será mejor que perfecciones otra habilidad. ¿Cuál? Preguntó Puxley esperanzado. Luke lo miró con algo entre paciencia e irritación. ¿Tus padres no te entrenan o qué? Pensó, aunque no lo dijo en voz alta. Parecía que los Adams eran más bien autodidactas, sin un régimen de entrenamiento estricto ni una estructura paso a paso. Funde tu propia sombra. Wednesday la usa constantemente. Desaparece antes de que te golpeen. Esquiva en lugar de bloquear. Necesitarás reflejos más rápidos, mejor tiempo de reacción y tendrás que dominar la técnica hasta que se convierta en instinto. ¿Sabes siquiera la técnica? Añadió. Sí, me lo enseñaron, pero no soy muy bueno. Dijo Puxley. Y mis reflejos tampoco son muy buenos. No tengo clarividencia como tú. Deja de quejarte cuando ni siquiera hemos empezado a entrenar. Además, tienes electricidad. Úsala. Canalízala hacia tu sistema nervioso como hace tu tío. Así podrás mejorar tu velocidad y tus reflejos. Bien, lo entiendo. Dijo Puxley, intentando sonar más animado para no agotar la poca paciencia que Luke le ofrecía. Comenzó el entrenamiento. Durante más de una hora, Luke lo presionó, lo obligó a reaccionar, a intentar desaparecer en su sombra, a usar su electricidad para esquivar, aunque solo fuera por un instante. Una y otra vez, Puxley fallaba. A veces esquivaba a tiempo. A veces no. Sus movimientos eran correctos, pero lentos. Le faltaba instinto. Le faltaba confianza. Y, sobre todo, experiencia real. Luke no estaba golpeando con toda la fuerza de su aura verde. Controlaba su fuerza para no romperse un hueso. Aún así, el castigo físico era evidente. Puxley terminó en el suelo, jadeando, con el labio partido y un sabor metálico a sangre en la boca. Escupió. Tenía los brazos entumecidos, le dolían las costillas y estaba seguro de que mañana uno de sus hombros luciría un moretón arcoíris. Luke se acercó en silencio. Puxley apenas levantó la vista al notar el aura verde que empezaba a irradiar de las palmas de Luke. La energía era cálida y vibrante. Le tocó el hombro, el pecho, la mandíbula. El dolor remitió. Las fibras se repararon solas. La piel empezó a cerrarse. ¿Me estás curando?, murmuró Puxley, sin poder ocultar su sorpresa. En su mente, Luke era el guerrero despiadado, la tormenta viviente, el monstruo de 4 auras y el novio de su hermana, quien, de no haber sido por ella, lo habría dejado en silla de ruedas ese verano. No se lo imaginaba así. Arrodillado, sanándolo pacientemente. Al menos no a él. Lo que no sabía era que Luke no lo hacía por bondad. Lo hacía para seguir entrenando su aura verde, para drenar su energía, para acercarse al límite. Al terminar, Luke se levantó, retrocedió unos pasos y se cruzó de brazos, observando a Puxley con expresión neutra. El cuerpo del niño estaba recuperado, pero aún le faltaban energías. Jadeaba, le temblaban los músculos y estaba pálido. En el futuro, con un aura de electricidad y un aura de oscuridad, tu poder no será ninguna broma. Dijo Luke finalmente, con un tono más relajado. La verdad es que estoy un poco celoso. Puxley lo miró, apenas levantando la cabeza, incrédulo. ¿En serio? Tienes 4 auras. Luke esbozó una leve sonrisa. Sí. Pero aún así. La tuya es una combinación realmente peligrosa. Sobre todo si logras sincronizarlas. Oscuridad y electricidad. Velocidad y sigilo. Golpes precisos que nadie ve venir. Podrías convertirte en el asesino perfecto. Excepto contra ti, ya que puedes ver el futuro. Respondió Puxley, y Luke asintió con suficiencia. Luke tenía muchas maneras de esquivar ataques letales. Había derrotado a Elliot, quien se movía a velocidades increíbles, y eso había sido meses atrás. Ahora era más fuerte, más rápido, todo había mejorado. Incluso podía esquivar los ataques de Fester. Deberías unirte a la familia Poe. Dijo Luke, como si lanzara una piedra a un lago para ver cuántas veces rebotaría.
Ya sabes, para la reconstrucción. El rostro de Pugsley se tensó y sus mejillas se sonrojaron. Solo había una manera de formar parte de la familia Poe sin ser adoptado: casarse con Tuesday Poe. Luke no dijo nada más. Solo lo observaba con una ceja levantada y una sonrisa burlona oculta tras su expresión tranquila. Pugsley aún creía que Tuesday era una persona real. Desconocía la verdad. Él no sabía que Tuesday Poe era en realidad el mismo Luke bajo los efectos de una poción de cambio de género. La primera vez que Luke usó esa poción, hace varios meses, Pugsley se topó con él por accidente mientras vagaba por la mansión Adams. Y su reacción fue inmediata. Quedó fascinado. Martes, o mejor dicho, la versión femenina de Luke, tenía un rostro impecable, un aura distante de princesa, una piel pálida como la porcelana y ojos gélidos enmarcados por una expresión orgullosa y ceñuda. Para Pugsley, había sido amor a primera vista. O algo muy parecido. Y Luke, viendo la oportunidad, improvisó. Inventó una historia en segundos. Que Tuesday era su hermana. Todo con un solo propósito: venganza. Venganza por los intentos de asesinato de Pugsley durante ese primer verano. Como no podía darle una lección física, ideó algo mejor: un castigo psicológico. Algo que lo dejaría marcado por dentro. Desde entonces, después de su Nivale, cada aparición del martes había sido perfectamente calculada. Nunca demasiado a menudo, solo lo justo para mantener viva la llama. Y por alguna razón, ningún Adam soltó la verdad. Ni Morticia, ni Gómez, ni Fester. Y mucho menos Wednesday. Todos respetaban la venganza de Luke. De hecho, parecían disfrutarla. Una lección bien tramada. Una venganza elegante. ¿Alguna novedad el martes?, preguntó finalmente Pugsley, intentando sonar despreocupado, aunque le temblaba un poco la voz. Luke asintió lentamente. Sí. Debería volver hoy. Los ojos de Pugsley se iluminaron. ¿En serio? Espera aquí. Vuelvo enseguida. Capítulo 266. La venganza reclamada 2. Luke desapareció en un abrir y cerrar de ojos con Shangles. El aire se distorsionó con un sonido hueco y seco, dejando en su lugar un pequeño objeto. Un alfiler. Dado que cuando Luke se teletransporta fuera de su campo de visión, no puede ver las partículas de aire con las que intercambiar. Pugsley se quedó quieto, nervioso, ajustándose la ropa y peinándose. Miró la puerta y luego al techo, como intentando parecer despreocupado. No entendía muy bien cómo Luke iba a traer el martes. Pero esperó. Unos minutos después, el espacio volvió a brillar. Un suave estallido de energía y, de repente, apareció otra persona. Una joven figura femenina. Cabello largo y rubio, cayendo en suaves ondas. Piel pálida como el mármol, ojos azules como el hielo. Rasgos perfectos y etéreos. Era martes, pero algo andaba mal. Pugsley tardó unos segundos en darse cuenta. Al principio, el corazón le dio un vuelco y sintió una calidez en el pecho. Pero entonces, los detalles empezaron a golpearlo como gotas frías. El martes apareció usando la técnica de Luke. Un desastre. Una técnica que, hasta donde él sabía, solo Luke podía usar. Bueno, son hermanos, se dijo. Quizás ambos puedan usarlo. O quizás Luke la envió aquí con su técnica para que no tuviera que caminar. Pero entonces se fijó en la ropa. Exactamente los mismos que Luke llevaba puestos hacía apenas unos minutos. Una camiseta negra holgada. Los pantalones también le quedaban grandes, colgando ligeramente de sus estrechas caderas. Sin un corte femenino, sin un toque personal. Era como si alguien más los hubiera usado antes. Como si Tuesday los hubiera heredado en el acto. O mejor dicho, como si nunca los hubiera cambiado. Martes lo miró en silencio. Una leve sonrisa. Ojos entrecerrados. Inmóvil. Pugsley tragó saliva con dificultad. Su corazón latía más lento. Martes. Susurró, con un presentimiento en las entrañas. ¿Eres tú? ¿Quién soy?, preguntó Luke, inclinando ligeramente la cabeza. Pugsley retrocedió un paso. Entreabrió la boca y le tembló el labio inferior. Levantó una mano torpemente, como si señalar pudiera disimular la verdad. No puede ser, murmuró con incredulidad grabada en su voz. La sonrisa de Luke se amplió lentamente, volviéndose sarcástica.
¿En serio no te diste cuenta? Preguntó, casi decepcionado. El amor sí que puede dejar ciego a alguien. Luke dio un paso al frente con burlona elegancia, con los brazos aún relajados a los costados. ¿Nunca se te pasó por la cabeza que tu Stray Poe no existe? Que soy el último Poe vivo. Y todo el mundo lo sabe. Literalmente, todo el mundo. Incluso diría que es historia moderna de marginados, ¿sabes? Puxley abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Deberías aprender de tu hermana. Es muy buena investigando, atando cabos y encontrando la verdad. Pero tú. Te quedas muy atrás en ese aspecto. Se llevó un dedo al pecho con fingida timidez. ¿Estabas enamorado de mí? ¿Quisiste besarme, quizá? La sonrisa se torció aún más. ¿Los mismos labios que besan a tu hermana todos los días? ¿La misma lengua que...? Cállate. Gritó Puxley, con la voz entrecortada y los ojos abiertos de par en par por la sorpresa. Retrocedió otro paso, como si el suelo ardiera. ¿Por qué hiciste esto? Murmuró, respirando con dificultad y con el rostro pálido como un fantasma. Luke lo observó en silencio por un segundo. La sonrisa se había esfumado. Solo quedaba una mirada fría y dura. Ni rastro de compasión. Porque esta es mi venganza. Dijo finalmente. Pasaste un verano entero intentando matarme. Trampas, explosivos improvisados, armas. Cada día era un nuevo intento. Tus primos me atacaron una vez y acabaron en el hospital. Pero tú. Saliste ileso. Luke dio un paso adelante. Su sombra se extendía larga y amenazante. Te salvaste por tu hermana. Y eso me dejó una espina clavada. Así que decidí devolverte el favor con algo un poco más permanente. Algo que no sanará en una semana o con alguna poción de tu abuela como si nada. Luke se inclinó ligeramente, con una sonrisa gélida. ¿Cómo se siente? ¿Es esto mejor que las torturas de tu hermana? ¿Pasé? ¿O fui demasiado blando? Cállate, bastardo. Rugió Puxley, con la cara roja de rabia, vergüenza y humillación. Su aura naranja chispeó. La electricidad lo recorrió por completo, y con un rugido se abalanzó sobre Luke, con el puño derecho desprendiendo un rayo. Era rápido. Más rápido de lo que se había movido en su vida. Pero no fue suficiente. Luke ni siquiera parpadeó. Se apartó con una elegancia insultante, girando apenas el cuerpo. La electricidad del puño de Puxley ni siquiera lo rozó. Fue anulada por la telequinesis de Luke. Luke lo miró con esa misma expresión distante que tenía cuando estaba en su forma femenina, como si Puxley fuera un insecto que hubiera intentado morderla y hubiera fallado. Puxley estaba completamente expuesto. Lo supo al instante. Antes de que pudiera retirarse, Luke ya había atacado. Su puño se estrelló contra el estómago de Puxley. El aire se le escapó de los pulmones. La saliva le salpicó la boca como un chorro de espuma. El mundo se volvió borroso. Y antes de que pudiera desplomarse, una mano delicada, demasiado femenina, demasiado irónica, lo agarró del cabello. Pareces decepcionado, Puxley. Pero eres joven, encontrarás el amor. Susurró Luke con crueldad. Lo arrojó con una sola mano como si no pesara nada. Puxley rodó por el suelo como un muñeco de trapo, aterrizando de espaldas, jadeando, cubierto de polvo. Pero Luke no había terminado. Caminó hacia él con pasos lentos y firmes, como si su venganza no tuviera urgencia. Cuando se acercó lo suficiente, empezó a patear a Puxley. No con la fuerza suficiente para romperle huesos, ni siquiera para dejarle heridas graves. Solo con la suficiente para herir su orgullo. Para hacerlo sentir pequeño. Patadas rápidas y secas, con un toque de desprecio. PFF. Apestas. ¿Y querías ser parte de mi familia? Menuda broma. Espetó, desinteresado. Otra patada. Ahora sabes que las acciones tienen consecuencias. Otro. ¿No era esto lo que te gustaba? ¿No era así como te trataba Martes? Fría y cruel. ¿No te derretías cada vez que te ignoraba o te humillaba? ¿Qué fetiche tan raro tienes? Puxley no respondió. Le temblaban las manos. Tenía las mejillas sonrojadas. Se levantó con dificultad, evitando la mirada de Luke. Se tambaleó, respirando con dificultad, y sin decir palabra, echó a correr hacia la salida. Luke lo dejó ir. Satisfecho de haber cumplido finalmente su venganza.
Puxley llegó a la puerta y se detuvo en seco. Allí, con los brazos cruzados, estaba Wednesday. Apoyándose en silencio contra el marco, como si llevara un rato observándolo. No dijo nada. Solo lo miró con esos ojos negros como pozos sin fondo. Puxley se quedó paralizado, jadeando, con el corazón aún latiendo de rabia y humillación. Sus ojos se encontraron con los de ella. No había compasión en la mirada de Wednesday. Ni un atisbo de ternura. Solo frialdad. Juicio. Un sereno desdén. ¿Lo sabías?, susurró Puxley, todavía temblando. El Wednesday levantó una ceja, como si la pregunta en sí misma fuera un insulto personal. ¿En serio?, dijo con un suspiro cargado de decepción. ¿Eres tonto o simplemente increíblemente ingenuo? Puxley miró hacia otro lado. Todos lo sabían. Mamá, papá, Fester, Lurch. Incluso Cosa. Literalmente, Cosa. Dijo Wednesday, mirándolo como si compartir genes con él fuera una maldición. El silencio se hizo más denso en la habitación. Wednesday se inclinó ligeramente hacia él, con la voz más baja y cortante. Siembras estupidez, cosechas humillación. Intentaste matar al novio de tu hermana todo el verano. ¿Pensaste que Luke no se vengaría? Primer error. Siempre te enseñamos que la venganza es una de las cosas más importantes del mundo. Segundo error. Intentaste matar a alguien mucho más fuerte que tú. Puxley no respondió. Salió corriendo de la habitación. Wednesday se acercó a Luke hasta que estuvo frente a él. Esa fue una gran venganza. Dijo simplemente. Luke sonrió. Gracias. Aprendí del mejor. Wednesday ladeó levemente la cabeza, aceptando el cumplido con una mirada de sereno orgullo. Luego, su mirada se volvió un poco más intensa. Ver cómo se desarrollaba todo, desde el primer momento. Cuando Puxley te vio y puso esa cara de idiota enamorado, fue fascinante. Ver cómo su expresión se transformaba lentamente en incredulidad y desesperación. De verdad, me excitó. Murmuró con un tono frío, casi sensual. Los ojos de Luke se abrieron ligeramente. Se acercó, encendido. Entonces tal vez deberíamos. Wednesday levantó una mano para detenerlo. Su rostro estaba tranquilo pero firme. Estás en tu forma femenina. Ni se te ocurra tocarme. Luke se quedó paralizado, frustrado, y resopló. Maldita poción. Justo cuando te estabas volviendo tan receptivo. Wednesday se giró ligeramente, sin mirarlo. Controla tu líbido, princesa. Dijo secamente. Luke sonrió levemente. Bueno, ya que no quieres tocarme románticamente, vamos a entrenar. Bien. Wednesday asintió. A eso había venido, además de presenciar la venganza. Oh, llamaré a Enid para que entrene también. Añadió Luke. Wednesday lo miró de reojo, observando su expresión femenina con interés. Qué bien. Dijo. Muy buena señal. Luke levantó una ceja. ¿Qué señal? Wednesday entrecerró los ojos, satisfecha. Que se te haya ocurrido incluirla por tu cuenta. Sin que nadie te lo recordara. El plan está funcionando, y solo llevamos 4 días viviendo juntos. Luke no lo negó. Simplemente exhaló suavemente por la nariz. Quizás. Yo también quiero que me vea así. Quiero ver su reacción. Admitió Luke. Wednesday lo observó en silencio por un momento. Para ver si todavía te ama, sin importar la forma. Quizás. Quiero saber si el vínculo de pareja es realmente tan poderoso. Y, siendo sinceros, mi forma femenina no es tan diferente de la masculina. Mis rasgos siguen ahí. Solo que más suaves. Más refinados. Más mágicamente irresistibles. El Wednesday puso los ojos en blanco, pero una leve curva se formó en sus labios. Y de hecho. Añadió Luke con una sonrisa traviesa. Si alguna vez tuviéramos una hija y se pareciera a mí, quizás se parecería así. El Wednesday lo miró. En completo silencio. Aunque espero que no herede mi sarcasmo. Sería una pesadilla criarla, añadió Luke. Wednesday exhaló suavemente por la nariz, con el rostro tan neutral como siempre, pero sus ojos brillaban con algo que no podía ocultar del todo. Espero que no herede tu ego. Porque entonces estamos condenados. Oh, por favor. Miren quién habla de egos. Dijo Luke, negando con la cabeza, y con eso, empezaron a entrenar.
Fin del vídeo. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. Antes de irme, les quería agradecer por el apoyo que me han estado dando a través de los miembros del canal. Muchas gracias a los miembros del rango humilde. También a los miembros de rango humilde plus, los cuales son los siguientes en pantalla. ¿Cómo olvidarnos de los rango humilde premium? No podría faltar también a los máquinas de Tato 883, Tojifu Siguro Esgot, Eduardo José González, Nicolás 20, Manuel Navarro, Walter Swirtz, Gerloy Arimen, Sebastián Mendoza, Random Games, Amino Senpai, Roxwork, Marcos Peña, Sloe Aubert, y Emmanuel Paco. Nuestros rangos presidenciales. Bienvenidos a la élite, bestias. Y por último pero no menos importante, muchísimas gracias por el apoyo. Santiago Álvarez, Rubén Pizano, Diego Ou, José Peralta, Lázaro, Arturo Ortega Sesín, y Alparius 41K. Nuestros únicos e inigualables miembros del rango soviético, bienvenidos a bordo, camaradas. Y ahora quisiera darles las gracias a los miembros de Patreon. Espero que disfruten los beneficios de ser miembros del canal cada uno. Y antes de irme, no se olviden de dar like y suscribirse, nos vemos en el próximo vídeo, chao.